una manera distinta a como venía funcionando anteriormente. El procesal constitucional ha ido mutando de una manera eh, tan grande que los conceptos de repente se van ampliando tanto y se vuelve un poco más complejo el entendimiento, pero sin embargo, yo creo que podemos hacerlo un poco más fácil de entender si nosotros empezamos a verlo ya de una manera distinta. Entonces, partiendo de esa idea de que partimos ya de un procesal constitucional, entendemos que la suspensión viene del juicio de amparo. El juicio de amparo como tal es un medio de control constitucional de estos que le llamamos jurisdiccionales, que nos va a permitir garantizar, o sea, la Constitución, aunque hay muchas personas que dicen, no, pues es que ya no existen las garantías, ahora solo existen los derechos humanos, habrá que aclarar que esa una idea un tanto equivocada, porque los derechos humanos siguen existiendo, bueno, mejor dicho, los derechos humanos ya están establecidos en la Constitución y las garantías siguen existiendo. Ahora, el juicio de amparo es una parte de esa forma del Estado bueno, de esa forma que crea el Estado para garantizar los derechos humanos. Entonces tenemos que partir de esa premisa. Una vez que atendemos a esta naturaleza del juicio de amparo, ahora sí podemos ver la suspensión. Como el juicio de amparo es un. Un momento más, iniciamos. Tenemos ahí un detalle de conexión. Maestro, ¿está con nosotros nuevamente? Sí, sí, sí. Se Hay cortó fallas un en la poco, conexión. maestro, por favor. Eh, sí, sí. Dame un segundo y si no, voy a ver si me puedo conectar con el teléfono para que no haya tanta falla. Insistimos, gracias por su preferencia. Estamos viendo nombres, estamos viendo caras ya conocidas. Gracias por seguir con nosotros. Licenciado Manuel Pérez Camacho, bienvenido. Licenciado Arturo, bienvenido. Brandon, Juan Arturo, Vanessa, Cassandra, licenciada Erika, Maide. Licenciado Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada Ani, licenciada Verónica, licenciado Ángel, licenciada Nayeli, Karina, licenciada Baraja Mendoza, Wendy, licenciado Greg, Iris. De verdad, gracias a todos. Parece que ya habíamos tenido la oportunidad y la fortuna de coincidir con todas y todos ustedes. Así es que nuevamente, gracias por su preferencia. Por favor, licenciado Toño, estamos a su ¿Ya se escucha orden. mejor? Mucho mejor. Ok, perfecto. Es que estoy aquí. De repente se satura mi red, pero una disculpa. No sé si me puedan decir dónde sí me escucharon, dónde no, para como Sí, retomar. comentaba usted, maestro, que bueno, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que salvaguarda los derechos fundamentales y a partir de esa premisa decíamos que la suspensión del acto reclamado pues era una figura importante dentro de este medio de control constitucional. Ok, entonces comentaba, podremos ver que el juicio de amparo, perdón, me regreso. Hay diversos procesos jurisdiccionales que otorgan suspensión o procedimientos administrativos que otorgan suspensión. Sin embargo, la suspensión es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque tenemos que entender que el juicio de amparo, precisamente como les decía, es una forma por medio de la cual el Estado puede garantizar los derechos humanos. Y atendiendo a esto, la suspensión en el juicio de amparo ya parte de una cuestión de un índole constitucional, netamente constitucional, partiendo de un control concentrado de la Constitución, y entonces esto nos va a permitir que
que salvaguarde los derechos humanos. Por qué meternos con la cuestión de derechos humanos? ¿Por qué meternos con la cuestión de procesal constitucional? ¿Por qué hablar de un control concentrado de la Constitución? Porque eso nos va a permitir entender cómo funciona la suspensión dentro del juicio de amparo, y ahorita vamos a ir hablando cómo es que llega a ser este elemento tan importante hoy en día para garantizar ya de una manera casi directa los derechos humanos. Ahora, la suspensión dentro del juicio de amparo es una medida cautelar a través de la cual el órgano jurisdiccional podrá detener los actos que el particular, que el quejoso está reclamando dentro del juicio de amparo. Ojo, hay que entender que para que proceda esta suspensión debe existir requisitos, debemos atender a la naturaleza del acto que se reclama y todo. Vamos viendo poco a poco, pero en general la suspensión es ese medio de esa medida cautelar a través del cual el órgano jurisdiccional, en este caso un juzgado de distrito, va a poder detener esos actos que el particular está reclamando. Ojo, la suspensión de la cual estamos hablando es única y exclusivamente en un amparo indirecto. ¿Por qué la distinción? También es bien importante hablar de esto, porque si hablamos del amparo directo, ya no tiene esa trascendencia tan importante, porque en el amparo directo, por su propia naturaleza, reclamamos única y exclusivamente resoluciones que pusieron un fin a juicio. Y cuando pedimos una suspensión en un amparo directo, lo único que vamos a delimitar es que se ejecute o no esa resolución. Esa es la distinción. Sin embargo, en un amparo indirecto tenemos infinidad de actos y circunstancias que pueden conllevar per se una violación de derechos humanos, y entonces tenemos que atender a las circunstancias particulares de cada acto para determinar si se puede o no se puede suspender. Entonces, eso es una parte de lo importante que tenemos que distinguir, que lo que vamos a hablar y la ponderación que se va a realizar será única y exclusivamente en materia de amparo indirecto. Vamos a dejar de fuera el amparo directo. Una vez aclarado ese punto, entonces ya tenemos que la suspensión es la medida cautelar a través de la cual se va a tratar de suspender el acto. ¿Cómo viene esta distinción? ¿Y por qué vamos a hablar de una ponderación? Ya decía yo en un inicio, esto ya es un procesal constitucional. Entonces, si hablamos de un procesal constitucional, tendremos que entender que actualmente el procesal constitucional ya no parte específicamente de normas, sino que vamos a entenderlo ya con base en principios constitucionales. Sí es cierto que hay artículos que nos establecen ciertas garantías, pero también ya hablamos de principios constitucionales. Y entonces tenemos que tener ahí un poquito ya más o menos la película de cómo funciona la cuestión de los derechos humanos, cómo se catalogan y cómo vamos a diferenciarlos para ver cuáles sí y cuáles no. Y cómo están contemplados esos principios. Por ejemplo, antes hablábamos de la garantía de audiencia. Hoy es un principio, ¿no? O sea, cambia, pareciera que cambia solamente la semántica, sin embargo, la naturaleza cambia por completo de los principios, entendiéndolos como tales y no solo como garantías. Entonces, esto implica que tendremos que entender esta parte, y esto nos lleva a ver de dónde surge la suspensión ponderativa de la que vamos a hablar. Anteriormente, en el artículo 107 de la Constitución, en su fracción 10, nos hablaba de cómo operaba la suspensión, pero simple y sencillamente, por aquí lo tengo a la mano, se los voy a leer si no les molesta. La fracción 10 considero que es importante porque de aquí vamos a partir. Y entonces, previo a la reforma de 2011, donde ya se integran los derechos humanos a un nivel constitucional, el artículo 107 en su fracción 10 decía específicamente: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que perdón, es que está un poco chica la letra, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público. O sea, no nos hablaba de otra cosa más que la suspensión como la mayoría todavía la entendemos. Sin embargo, posterior a la reforma, ya nos habla de una situación muy particular.
Y entonces nos dice ahora esa fracción desde el 107. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Aquí ya nos metieron directamente la cuestión de la ponderación y nos habla de un principio, que es el principio de la apariencia del buen derecho. Entonces, eso ya lo tenemos a un nivel constitucional. Y nos dice la propia Constitución, va a ser conforme lo establezca la ley reglamentaria. La ley reglamentaria técnicamente en su artículo 128 solo nos habla de dos supuestos para conceder la suspensión. Una, que la solicite el quejoso, y dos, que no se siga perjuicio al interés social. Son las únicas condiciones que nosotros tenemos para que se nos otorgue una suspensión a grandes rasgos. Obviamente, tenemos que ver cómo esas generalidades se van particularizando y se va cerrando esto. Entonces, ahí incluso podemos hablar de que no siempre va a ser a solicitud del quejoso, pero vamos a salir, nos salimos tantito de esta cuestión de ponderación, porque también existe la suspensión de plano dentro del juicio de amparo indirecto. Y esto va a aplicar de manera directa. Aquí ya ni siquiera importaría que nosotros la solicitemos, sino que de entrada el órgano jurisdiccional puede advertir que existe una violación de los actos contenidos en el artículo 22 constitucional, como puede ser un peligro a la vida, puede ser una, este, extradición, pueden ser circunstancias de tortura y este tipo de cosas que contempla el 22 constitucional. Y entonces ahí el órgano jurisdiccional la puede determinar de oficio y entonces ya quitamos la primera parte, no necesitamos pedirla. También podemos pedirla y el órgano jurisdiccional igual puede otorgarla, pero de entrada si el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito en este caso, observa o advierte que puede haber una violación de estas contenidas en el 22 de la Constitución Federal, entonces él de entrada puede determinar una suspensión de oficio, una suspensión de plano de manera oficiosa y en su defecto también puede ser solicitada, pero existe esa distinción. Y ahora, que no siga perjuicio al interés social. Cuando hablamos de la suspensión de plano, ya hablamos de situaciones directas o de derechos estrictamente personales, como es la vida, la libertad. Entonces, entenderíamos que no hay esa afectación al interés público. En algunos casos, hay situaciones de derechos colectivos donde tal vez a veces sí puede aplicar una suspensión de plano. Estamos hablando, por ejemplo, de derechos de, de grupos agrarios, de minorías, eh, como pueden ser personas indígenas y este tipo de grupos vulnerables que también pueden ser objeto de determinaciones de suspensión de plano. Pero en una cuestión general, hacia donde nosotros vamos, ya una ponderación, partiremos de que no hablamos de una suspensión de plano y que es a través de una solicitud que vamos a hacer dentro de nuestra demanda de amparo que se nos otorgue una suspensión, para lo cual retomamos el 128 de la ley de amparo nos establece estos únicos dos supuestos. Una, que lo solicite el quejoso y dos, que no se siga perjuicio al interés público. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es, una vez que nosotros ya tenemos esta delimitación de cuándo vamos a llegar al punto de emitir una suspensión, sea provisional o sea definitiva, atendiendo a estos principios, que sería, vamos a hablar particularmente hoy para la cuestión de la ponderación de dos, que son los que se utilizan más, más comúnmente, que es, hablamos del principio de la apariencia del buen derecho y hablamos del principio del peligro y la demora. Vamos a hablar de estos dos principios primero, qué son, y ahorita empezamos a hablar de qué implica este tipo de ponderación. Hasta ahorita, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Sí, maestro, si me permite, dentro del chat que tenemos de forma interna nos preguntan sobre cómo se debería de entender la parte de la apariencia del buen derecho.
Eso por un lado. Y luego después, entonces deberíamos de entender que la suspensión del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo es aquella figura mediante la cual se va a ordenar a la autoridad señalada como responsable que no ejecute el acto para efectos de que no sea de imposible reparación o que no sea eh, pues básicamente es para que no se ejecute y para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. ¿Es así, maestro? Eh, en la cuestión de la apariencia del buen derecho, justo a ese punto voy, ahorita lo explicamos un poquito más a detalle, y en cuestión de cómo va a funcionar la suspensión, tendremos que atender a la naturaleza de cada acto, porque podríamos hablar de manera muy amplia y decir, ah, sí, el chiste es que los actos se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto concluye el juicio. Sin embargo, como les decía, ya que lo tenemos a nivel constitucional, ya una determinación eh, estrictamente o una obligación estrictamente constitucional de decir tendrás que ponderar es analizar precisamente, ver cuáles son esas circunstancias que el órgano jurisdiccional tendrá que estudiar para que así entonces determine si es solo la paralización específica, o sea, ya no se mueve nada hasta en tanto no se emita una resolución definitiva en el juicio de amparo o incluso podríamos hablar de otro tipo de efectos. Vamos hablándolo poco a poco, pero adelante un poco, o sea, puede ser una suspensión, eh, digamos, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan o puede tener otros efectos. Justo por Perfecto, eso va a maestro. ser la ponderación. Y entonces Muy bien. regresamos y entonces vamos a hablar qué es el principio de la apariencia del buen derecho. Entonces, este principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico dirigido a alcanzar una decisión de una mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso de amparo. Esta definición se las estoy leyendo. Esta definición viene en una resolución de una contradicción de tesis, precisamente emitida por la Suprema Corte. Y déjenme, traigo el dato. Maestro, perdón, Mande. antes de abordar de lleno la apariencia del buen derecho como lo está haciendo, el licenciado Juan Arturo levantó la mano. ¿Tiene algún comentario o alguna pregunta, licenciado? Adelante. Y tenemos también además una pregunta más en el chat, si me lo permite, licenciado. Sí, claro, adelante. Bueno, yo lo que iba a preguntar es que respecto de cuando los juzgadores, al momento de admitir la demanda de amparo indirecto, observan de manera oficiosa de que están haciendo violaciones a otros derechos humanos, ahí es cuando se tiene que aplicar el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, o es en otro punto en donde se tienen que aplicar esos, así decirlo, principios para que tenga validez y se garantice la protección de los derechos humanos. Ojo, estamos hablando de la suspensión. Sí, el órgano jurisdiccional, particularmente los juzgados de distrito, son, son órganos de control constitucional concentrados, o sea, son los que en verdad pueden hacer análisis de constitucionalidad de actos y de normas. Sin embargo, si no, si, o como estoy entendiendo la pregunta, es si desde que nosotros solicitamos la suspensión tendrá que hacer ese análisis de convencionalidad y constitucionalidad. No, en la suspensión solamente tendremos que atender a si el órgano jurisdiccional tiene que hacer un estudio para determinar si no suspende ese acto, puede generar violaciones de derechos humanos que sean de imposible reparación o que sean de difícil reparación, le llaman también. Entonces, eso es lo que va a estudiar. Ya el fondo de la convencionalidad o constitucionalidad de los actos que estamos reclamando tendrá que ser en la resolución definitiva del juicio de amparo. Me brinco una parte, hay que partir de la idea de que tenemos dos cuadernos en el juicio de amparo, particularmente en el tema que estamos hablando. Tenemos el cuaderno principal y cuando nosotros solicitamos una suspensión se genera un cuaderno incidental. Este cuaderno incidental se resuelve y se estudia de manera separada. O sea, una cosa es el fondo que voy a tener en mi cuaderno principal y otra cosa es lo que voy a determinar en mi suspensión en mi cuaderno incidental. El cuaderno incidental va a seguir la suerte del principal, evidentemente, pero
Lo que sí es que es independiente, por así decirlo. Entonces, lo que va a estudiar el órgano jurisdiccional es si existen violaciones que tengan que ver específicamente con el artículo 22 constitucional, podría ser un pronunciamiento incluso de oficio. Si no, lo que va a estudiar es no precisamente la existencia de la violación, sino que tendrá que estudiar que para el caso en particular, en caso de que no se suspende el acto reclamado, podría quedar el juicio sin materia o incluso podría generarse una violación de difícil reparación o de imposible reparación. O sea, esa es de entrada la naturaleza originaria de la suspensión. Ahorita vamos a ver cómo esa naturaleza ha cambiado y entonces donde sí podría hacerse un análisis, mmm, no de constitucionalidad específicamente hablando, porque insisto, esa sería la cuestión del fondo, sin embargo, un análisis, por así decirlo, un poco más general respecto de los derechos humanos que se están reclamando como violados. Parecería que es muy similar o parecería que es lo mismo, sin embargo, la connotación procesal de donde estamos partiendo hace la diferencia, la cuestión del cuaderno incidental y del cuaderno principal, porque sería tanto como decir, si resuelvo la suspensión y determino que ya existe una violación de derechos humanos, pues ya no tendría caso que resolviera el cuaderno principal. Sin embargo, van de la mano. Entonces vamos ahorita avanzando un poquito y ya llegaremos particularmente al punto que quiero tocar con esta pregunta y la retomamos. ¿Les parece? Muy bien, licenciado, gracias. Y en palabras de la licenciada Erika, dice, ¿la suspensión de plano de manera oficiosa solamente aplica en el juicio de amparo indirecto? Sí, claro, porque estamos hablando de violaciones al 22 constitucional. Insisto, en el amparo indirecto, lo que vamos a combatir son resoluciones que ponen un fin a juicio. Entonces, en contra de esa resolución, técnicamente, si lo vemos en una cuestión muy técnica, lo que vamos a reclamar es la constitucionalidad de la resolución o a veces también podríamos reclamar la constitucionalidad del fundamento con el cual se basó esa resolución. Entonces podemos hacer un amparo directo en contra de la legalidad de la resolución y al mismo tiempo en contra de la inconstitucionalidad de la norma que fundamenta esa resolución. Pero eso sería una suspensión única y exclusivamente para que no se ejecute esa resolución. Las cuestiones del 22 constitucional no son reclamables en un juicio de amparo directo, porque estamos entendiendo que estamos dentro de un proceso distinto. Entonces, como estamos dentro de un proceso jurisdiccional distinto, cuando surge la procedencia del juicio de amparo directo, es evidentemente porque existe una resolución. Y cuando estamos hablando del tema del amparo indirecto, es que puede ser en contra de actos intraprocesales o en contra de cualquier acto de autoridad. Podríamos hablar de una desaparición forzada, un ejemplo, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que tendrá que emitir de manera inmediata el órgano jurisdiccional que conozca de una situación así es justo la suspensión de plano para que las autoridades lo tengan o no tengan a la persona que se dice que está extraviada, por así decirlo, tengamos que buscarla, ¿no? O sea, y lo hablo ya en una cuestión práctica. O sea, a nosotros en una cuestión de gobierno, sí suelen pedirnos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, pues es que promuevo un amparo a nombre de tal persona porque es una desaparición forzada. Podría ser es una desaparición forzada, podría no serlo, pero sin embargo, a todas las autoridades que nos requieran, tendremos que ejecutar un acto sea de búsqueda, sea de informar al juzgado que yo no tengo acciones que hacer en ese tipo de circunstancias, pero particularmente siempre tenemos que atender la suspensión de plano. O sea, técnicamente la suspensión de plano se atiende con un informe de suspensión de plano, donde cada autoridad tendrá que decir si emitió, no emitió, está pendiente de emitir, ha hecho actos o no ha hecho actos respecto de la suspensión que se está decretando. O sea, es una cuestión, digamos, un tanto particular. Por eso la sacamos de un poco de este tema que estamos hablando, porque acá vamos a hablar específicamente de cuándo procede esta cuestión de la ponderación, porque una suspensión ponderativa en la cuestión de la suspensión de plano, más allá de una cuestión ponderativa, es una acción inmediata que se tiene que ejercer. No sé si queda clara un Perfecto, poco la maestro. duda. Perfecto. Sí, no, le escuchamos, maestro. Estábamos en la parte de la apariencia del buen derecho. Adelante, maestro. Bueno, entonces les decía que este concepto que yo les leí viene en una contradicción de tesis. La contradicción de tesis, si quieren buscarla, la verdad es un tanto interesante. Interesante porque trae conceptos muy específicos.
además de la resolución en sí es interesante, pero los conceptos que maneja muy precisos y la contradicción es la 208 del 2019, por si les interesa buscarla, es eso. Pero bueno, esto es lo que es la cuestión de la apariencia del buen derecho. Lo repito por la cuestión de las preguntas, pero lo retomamos. Es el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. ¿Qué sacamos de esta definición? Uno, dice que descarta una pretensión manifiestamente infundada. Muchas veces los quejosos buscan, como sea, obtener una suspensión. Evidentemente buscan intereses, ¿no? Hay que entender que el juicio de amparo no funciona como todos quisiéramos, porque muchas veces funciona atendiendo al capital de la persona que lo promueve, porque tienen intereses respecto del capital. Podríamos hablar de suspensiones de construcciones de inmuebles, de edificios, de clausuras de comercios, no sé, podría ser una fondita, podría ser un restaurante, una cadena de restaurantes, o sea, este tipo de cosas. Al final, tendremos que entender que el capital va a determinar mucho de cómo se solicitan esas suspensiones. Entonces, aquí atendiendo a este principio de la apariencia del buen derecho, el juzgado tendrá que estudiar ese tipo de circunstancias, ese tipo de análisis que tendrá que hacer de decir, ah, este quejoso me quiere, digamos, me quieren marear, usemos lenguaje más coloquial, y me está aventando todo este choro, ¿no? No funciona así. O sea, la cuestión de la apariencia del buen derecho es precisamente partir de la premisa de que la persona ya tiene un derecho. Este derecho que tiene puede estar siendo afectado por algo. Y entonces lo que yo voy a hacer, dice, es un estudio periférico, sin meterme específicamente en la cuestión de la constitucionalidad del acto. Yo entendería que lo que me está reclamando, yo órgano jurisdiccional, entendería que lo que me está reclamando posiblemente sí le esté generando una afectación a ese derecho que la persona ya tiene. No hablamos de una expectativa de derecho, no hablamos de una cuestión de que, bueno, a mí me gustaría, no. El análisis parte de eso y por eso es apariencia del buen derecho. Primero de entender que existe ya un derecho. Y entonces ahí, bajo esa premisa, entonces el órgano jurisdiccional estudia y entonces dice, como puede que exista una afectación, no voy a analizar el fondo. Sin embargo, puedo ver que tal vez exista una afectación, una violación a un derecho humano, sin que sea netamente el estudio de constitucionalidad, que es lo que nos estaban preguntando. Ojo, y por eso partía de la cuestión de la protección y de cómo el Estado garantiza a través de este tipo de instituciones. ¿Cómo cambia la suspensión a como se venía manejando anteriormente, previo a la reforma del 2011, a como una vez que se establece? Es que antes simple y sencillamente decía, bueno, tengo que estudiar si los actos son susceptibles de ser suspendidos. En pocas palabras era lo que se hacía. Si el acto no trasciende al interés social y si el quejoso me lo está pidiendo, no por eso voy a conceder la suspensión, tengo que ver si el acto es susceptible de suspenderse. Y ahorita vamos a ver cómo el universo de la suspensión, de ser una cuestión tan particular, se vuelve tan amplia que incluso yo lo puedo decir en cuestión de gobierno, de repente nos hace pegar de brincos porque pues si no lo sabemos entender, pues sí nos genera un shock y si decimos, no, pues ¿cómo concedes una suspensión en esos términos, no? Pero si lo vamos entendiendo, lo vamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta que justo es el objeto de la suspensión. Pero bueno, entonces entendemos esta circunstancia de cómo la suspensión se va transformando en otra forma de garantizar derechos humanos. Entonces se vuelve en una cuestión garante, le va dando más ese matiz al juicio de amparo en verdad de la naturaleza que tiene, protección de derechos humanos. Hago una aclaración aquí, sí, yo trabajo en gobierno, sí, yo suelo defender el gobierno, pero no por eso quiere decir que no entienda cómo debería funcionar y cómo tiene que funcionar el juicio de amparo. O sea,
Sí, yo estoy de un lado y no quiere decir que por eso no promueva yo de repente un juicio de amparo, ¿no? O sea, ante todo, creo que la cuestión es que entendamos cómo funciona para saber, tanto de un lado como de otro, estas distinciones. Pero bueno, aquí va funcionando esta cuestión de la apariencia del buen derecho, un principio. Y entonces, vamos a ver qué es el peligro en la demora. El peligro de la demora es un poco más sencillo. El peligro de la demora nada más dice, consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que pueda darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de una resolución de fondo. ¿Qué implica? Que si yo no, bueno, que si el órgano jurisdiccional, yo digo, hablando como si yo fuera el órgano jurisdiccional, que si yo, órgano jurisdiccional, no concedo una suspensión, eso implicaría que si existe una violación acá, lo que voy a hacer es que trascienda en el tiempo. Y entonces, hasta en tanto se resuelva. Eso es el peligro en la demora. O sea, si yo no otorgo una suspensión, puede que eso haga peligrar los derechos del promovente, del quejoso en este caso, y entonces así generaría, irónicamente, a través de la promoción del juicio de amparo, no se solventaría la protección de mi derecho humano. Sí es cierto que si nosotros nos vamos al sentido de las resoluciones de fondo de un juicio de amparo, entenderíamos que el objeto de la sentencia de los juicios de amparo es que las cosas o que se repare la afectación que se generó al derecho humano violado. En otras palabras, dijeran que los actos se retrotraigan hasta antes del momento de la violación. Sin embargo, muchas veces eso no se va a poder hacer. La mayoría de las veces no se puede hacer. Y aparte de todo, generas una violación constante del derecho humano. Entonces, vamos ahora sí, ya tocando el tema de fondo de lo que es nuestra charla. La suspensión ponderativa. ¿Cómo vamos a aplicar esta cuestión de estudio de principios? Habíamos dicho de entrada eh, que para que se me otorgue la suspensión dentro del juicio de amparo indirecto, solo tendrían que existir dos supuestos. Uno, que yo lo solicite como quejoso y dos, que no se siga perjuicio al interés social. Entonces, eso nos dice el 128 de la ley de amparo. A su vez, el 129 nos va a decir cuáles son las circunstancias que se van a considerar como afectaciones al interés público. Y entonces nos maneja una serie de hipótesis que, que pues no nos conviene tocar ahorita porque son varias, nos llevaría más tiempo. Pero en resumida cuenta, lo que va a implicar es esas dos hipótesis del 128, que yo la pida y que no siga perjuicio al interés público. Pero ¿qué pasa? Y ojo, antes de continuar, aquí hay un paréntesis. Antes de materializar esta charla que estamos diciendo, la propuesta era hablar de la reforma que se hizo a la ley de amparo en términos de la suspensión, que aún y cuando se aprobó desde abril, justo después de las elecciones, todo muy político, el día de hoy se publicó esa reforma. Entonces, ya entenderemos que ya tenemos un nuevo efecto de la suspensión, que hoy no tocaremos, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque la ponderación de, del principio de la apariencia del buen derecho y del peligro de la demora sí permitía, previo a la reforma, tal vez detener los efectos de la norma que se estaba reclamando como inconstitucional. ¿Por qué? Porque los efectos de esa norma ya se habían materializado dentro de la esfera jurídica de una persona o de un grupo colectivo. Entenderemos que el amparo también ha mutado en este aspecto. Ya no hablamos únicamente de un agravio personal y directo, sino que ya tenemos derechos humanos de naturaleza colectiva. Entonces, ya no solo trasciende la suspensión o ya no solo eh, impacta en la esfera jurídica de una persona en particular, sino que en muchos casos tenemos que esa suspensión puede impactar en una colectividad. Pero bueno, regresamos a esta cuestión ya de la ponderación. Ese paréntesis es bien importante porque realmente es hablar cómo la cuestión política trasciende de manera inimaginable en la cuestión jurídica y es algo que vemos reflejado particularmente en esta plática que estamos viendo hoy. Cómo cambia la circunstancia jurídica de un momento a otro y entonces aun y cuando muy mediáticamente se dijo, ya se aprobó una reforma y todo este tipo de cosas, se ve materializada un par de meses después
y entonces ya vemos, ya cambió otra vez la situación jurídica. Entonces ya nuestra ponderación ya no va a ser igual. Pero bueno, hablemos de qué es la ponderación. La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen las estructuras de mandatos de optimización. Dichas normas no determinan lo que debe hacerse, sino obligan a que algo sea realizado en mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Esta ponderación, poniéndolo en palabras un poco más entendibles, implica que el juzgado va a atender a principios. Y por eso es bien importante entender los principios. Al menos yo en lo personal, con las personas que trabajo, con los conocidos que tengo, con los mismos integrantes de Conciencia Social Mestiza, cuando platicamos de este tipo de cosas, tenemos que cambiar el chip, ya no podemos ver la cuestión estrictamente normativa, sino tenemos que empezar a entender cómo funciona esta cuestión de análisis jurídico basado en principios. Ahí también estaríamos hablando de una cuestión, dijeran, neoconstitucional, ¿no? Ya argumentación basada en principios. Y esta argumentación basada en principios se ve reflejada en una cuestión de la suspensión. Yo voy a estudiar cuáles son estos dos principios de los que estamos hablando, apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, cómo en un acto que reclama un particular y cómo eso se puede analizar para determinar si existe o no la posibilidad de otorgar una suspensión y sobre todo los efectos y los alcances de esa suspensión. O sea, aquí vamos a hablar de cómo esta suspensión deriva de un estudio de, insisto, estos principios. Pareciera que solo es insisto en esta palabra, pareciera que es una cuestión semántica de solo hablar de conceptos, de palabras, decir, apariencia del buen derecho, peligro en la demora y ya, solo eso, ¿no? No, implica un análisis en verdad que pareciera que no, pero es verdaderamente una cuestión teórica y sobre todo una cuestión que nos hace falta muchas veces estudiar y entender a nosotros mismos como postulantes, porque por eso de repente pues también nos frustramos, ¿no? Como no lo entendemos y de repente vemos una suspensión o que nos niegan la suspensión, porque también a lo mejor sí lo entendemos y la estoy pidiendo en un sentido, pero los órganos jurisdiccionales también tenemos que entender que aunque son juzgados de distrito, que son cuestión constitucional, también se equivocan y se equivocan mucho. Es normal, yo creo, en cualquier índole jurisdiccional, pero entendemos o tendríamos que entender que no son perfectos, pero también nos genera una frustración. Nosotros como postulantes, pues decir, es que no hizo el estudio de la apariencia del buen derecho, o no se dio cuenta del peligro en la demora y entonces me va a seguir afectando, ¿no? Por eso es importante que vayamos entendiendo cómo funcionan. Entonces aquí tenemos dos principios. Y entonces es interesante cómo ver, estos no se pelean uno entre otros, sino que estos van a ser estudiados de forma sistemática para poder determinar si se concede o no la suspensión. Entonces ahora sí hablamos de una cuestión ponderativa. Cuando el órgano jurisdiccional va a ponderar esta cuestión y entonces podrá otorgar una suspensión. Hay ejemplos muy particulares, ¿no? O sea, anteriormente hablábamos en una cuestión, por ejemplo, de alimentos. Había criterios que decían, los alimentos no son susceptibles de ser suspendidos. Pero de repente, los órganos jurisdiccionales, particularmente los del orden familiar del índole común, de repente dicen, no, pues es que te condeno, digamos, al deudor alimentario, te condeno a tal cantidad de dinero para que garantices alimentos, ¿no? Pero la persona no tiene trabajo, o a lo mejor tiene un trabajo y lo que le piden no es suficiente, porque a lo mejor su realidad jurídica y su realidad social era distinta al momento de que tal vez estaba casado y procreó hijos y todo, y a lo mejor tenía un trabajo que era bastante solvente, pero pues en el transcurso del tiempo, desafortunadamente pierde el trabajo o cuestiones así, que sí pasan y pasan demasiado común, y entonces el juez de lo familiar parte de una idea bien equivocada y dice, pues como tú ganabas 50,000 y le dabas 20,000 a tus hijos todo el tiempo, pues ahora paga esos 20,000, ¿no? Porque tú le tienes que atender a esta cuestión del principio de que tienes que garantizar el modo de vida.
Sin embargo, la circunstancia del deudor alimentario ya no es la misma. Y entonces aquí tendrá que atender a ese principio de la apariencia del buen derecho y del peligro de la demora. ¿Por qué la apariencia del buen derecho? Porque el deudor alimentario tiene el derecho de inconformarse con la resolución, pero al mismo tiempo tiene el derecho de ¿qué? De su subsistencia. Y entonces el derecho a su subsistencia tendrá que ser analizado para ver si qué es más, qué pesa más, su subsistencia y tener su mínimo vital o intentar garantizar lo que está pidiendo el juzgado de lo familiar. Y entonces ya hay nuevos criterios recientes de este año, si no me equivoco, donde ya dicen, ahora sí, atendiendo a la apariencia del buen derecho y al peligro de la demora, sí se puede conceder una suspensión cuando se reclame el exceso en el otorgamiento de alimentos. Entonces, sí, ya, ahora sí, ya se puede suspender. No quiere decir que no va a pagar. Y precisamente ahí entra el estudio y precisamente lo que comentaba hace rato, los efectos y los alcances que va a tener esa suspensión. Porque entonces ahora va a decir, sí, lo voy a suspender, pero al mismo tiempo, dijera por ahí un programa un poco famoso, ya lo dijo la Corte, o sea, también ha establecido que entonces puede dar una de dos, o efectos a veces restitutorios, la propia suspensión puede llegar a un alcance restitutorio basado en una ponderación o incluso concederse respecto de unos efectos más allá de los que fueron solicitados. Entonces, en este caso podría decir, sí, yo deudor alimentario solicité mi suspensión para que no me cobren lo que me están cobrando porque no tengo, ¿no? Y entonces el juzgado de distrito dice, bueno, te concedo la suspensión. Sin embargo, tú me estás diciendo que no tienes, pero con lo que tú me estás dando, por eso dicen, es un estudio periférico. No voy a estudiar el fondo. Sin embargo, lo que tú me dices, eh, lo que tú quejoso me estás diciendo y lo que yo veo dentro del cuaderno incidental es que sí, a lo mejor no puedes pagar X cantidad, pero entonces tendrás que garantizar tal cantidad. Te otorgo una suspensión para que no haya un exceso y no se te viole tu derecho al mínimo vital, pero al mismo tiempo también tengo que vigilar y garantizar el derecho de los menores a que reciban alimentos. Entonces se vuelve un tanto compleja la circunstancia y la situación, pero se atiende a esa cuestión ponderable. Por eso es una suspensión ponderativa, porque anteriormente, aun y cuando ya existía la reforma de 2011, mucho tiempo después, los juzgados de distrito no atendían a esta cuestión ponderativa. Fue ya cuestión de práctica, error, como en cualquier cambio que se genera. Pero hay que entenderlo de esa forma. O sea, ya podríamos empezar a hablar de ejemplos. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda o quiere poner algún ejemplo y lo podemos estudiar? Por favor, en la sala, si alguien tiene alguna duda o si alguien tiene algún ejemplo, estamos a sus órdenes. Que en realidad me parece que el ejemplo es clarísimo, porque antes pareciera que la suspensión pues no era aplicable para los efectos de los alimentos, ¿no? Pero hoy en día el hablar del mínimo vital también, digo, el mínimo vital con respecto al deudor alimentario, parece que eso vuelve a remover estas aguas, ¿no? Y vuelve a tener realce otra vez la parte del, ya no un normativismo a rajatabla, sino de un principalismo, ¿no, maestro Toño? Claro, exacto. O sea, justo ya estamos entrando a ese tema de la cuestión principalista, ¿no? Digo, ya sería meternos en otras cuestiones más teóricas y que también es bien interesante hablar de ellas, ¿no? Pero sin embargo, para no revolvernos tanto y no salirnos tanto del tema, implicaría eso, o sea, tenemos que entender cómo las circunstancias van cambiando, la cuestión ponderativa, o sea, ver la naturaleza penal, cuándo opera la suspensión, cuándo no opera la suspensión. Eh, Hay una tesis, por ahí es una jurisprudencia, si no me equivoco, donde habla de las citaciones en materia penal, que decía, no se puede conceder la suspensión porque tienes que ver la cuestión del interés público por cuestión de que estás dentro de una carpeta de investigación, un análisis. Y entonces se cambia el criterio y entonces dice, no, atendiendo a la ponderación y a la apariencia del buen derecho, puede que la citación en sí venga viciada.
Y entonces tal vez eso implique que pueda generarse una afectación. Entonces, en cuestión, por ejemplo, de citaciones, sí opera la cuestión de la apariencia del buen derecho. Hay situaciones en materia penal específica donde dicen, no, no opera la cuestión de la apariencia del buen derecho porque tienes que garantizar otros derechos. O sea, entendemos que el dictado de la suspensión atenderíamos particularmente al principio de apariencia del buen derecho y al principio de la demora. Sin embargo, eso se pondera. Estos dos principios van a ponderarse y ver si estos están sobre el derecho de quien podría resultar tal vez afectado con el otorgamiento de esa suspensión. Tenemos otro ejemplo también muy particular que, que en el gobierno nos rompía un poco la cabeza porque decía, es que está otorgando una suspensión en contra de una norma, ¿no? Y pareciera que es risorio, porque la verdad es que sí, pero sin embargo, insisto, si esta parte no la entendemos, pues nos cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces decimos, es que el juzgado siempre lo hace mal. No es que siempre lo haga mal, sino que como empiezan a meter este tipo de cosas y de repente se nos olvida actualizarnos, ir estudiando un poco más y todo, pues nos genera un grado de frustración. Pero, por ejemplo, había la cuestión de los alcoholímetros. En la cuestión de los alcoholímetros, la suspensión se negaba para las devoluciones de los vehículos o de las licencias. Y entonces, eh, entonces lo que empezó a hacer, empiezan a usar la apariencia del derecho y el peligro a la demora y dice, es que él tiene el derecho a su vehículo o él tiene el derecho a que le dé su licencia. Y entonces lo que va a pasar es que tal vez no, el hecho de que tú retengas estas cosas no está incluido dentro de la norma que tú estás aplicando, que es el reglamento de tránsito, por la cuestión de la ingesta de alcohol mientras conduces, sino que trasciende, son otras normas, es de la ley de movilidad, por ejemplo, o la ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces empiezan a otorgar la suspensión para que les devuelvan sus coches o para que les devuelvan sus licencias y sobre todo para que no les suspendan las licencias. Y lo hacen con una cuestión ponderativa. Pero ojo, aquí está el otro efecto del cual yo les hablaba. A veces, este estudio ponderativo, y si nos regresamos un poco a lo que era el concepto de la apariencia del buen derecho, había una parte donde dice eh, que es una mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido. O sea, muy probablemente la suspensión ya va encaminada a lo que va a ser la resolución definitiva. Y entonces, justo ahí es donde entra el tema donde empezamos nosotros a hablar. Ya se vuelve la suspensión un modo de garantía específico, porque atendiendo a estos dos principios, se busca, aun y cuando la pregunta, justo les decía, vamos a retomar esta pregunta que nos había hecho y se hace el estudio de constitucionalidad, no, el estudio de constitucionalidad no se va a hacer dentro del cuaderno incidental, sino que atendiendo a esta premisa de que es un estudio periférico y un análisis de probabilidad, esta probabilidad puede ser muy alta en relación a cuando digamos, se concedió la sentencia del juicio de amparo a favor, se concedió el amparo por la inconstitucionalidad de la norma, o tal vez solamente por el acto, pero esto conllevó a la circunstancia de que deriva de un análisis esta sentencia deriva de un análisis de ponderación. La ponderación implica un montón de cosas. Lo estamos llevando a un resumen que nos da chances estos 45 minutos, esta hora, pero sin embargo, la ponderación sí tendríamos que estudiarla mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque la ponderación entenderíamos ya en una cuestión más técnica, más teórica, cómo esta ponderación nos va a permitir generar la argumentación jurídica necesaria para sustentar las resoluciones o al revés, cuando yo como quejoso quiero sustentar y generar un argumento basado en esa ponderación. Yo, yo, yo quejoso sí podría generar mi solicitud de suspensión basada en esa ponderación y hacérselo ver al juzgado de distrito para que yo ya le encamine hacia donde quiero mi suspensión. Pero eso ya implica una cuestión de argumentación jurídica que hablaríamos ya de un caso fácil, un caso difícil, un caso trágico, pero entender esta cuestión teórica, cómo nos va involucrando a todos. O sea, muchas veces trabajamos como maquinitas, ¿no? Nada más así, hacer por hacer, y se nos olvida entender lo que estamos haciendo. Entonces, esta parte interesante de la ponderación, de las suspensiones ponderativas, nos permiten generar el estudio más allá.
Porque una de las limitantes que no están en la ley de amparo, pero sí estaba antes en criterios jurisprudenciales, decía, no puedes conceder una suspensión si con la suspensión se deja sin materia el juicio. Ahora la cuestión ponderativa te permite generar un estudio donde vas a conceder una suspensión tal vez de un acto que implicaría una circunstancia que se vería hasta los efectos de la sentencia definitiva, pero sin embargo, este análisis ponderativo, una, restringe la violación a los derechos humanos y entonces permite su garantía y a su vez no se deja sin efectos la materia del juicio de amparo. ¿Por qué? Precisamente porque atendemos a esta cuestión de que es un análisis general, periférico y de probabilidad solamente. Podrían surgir una infinidad de circunstancias dentro, porque o sea, podría haber una concesión de una suspensión derivada de una ponderación, pero sin embargo, al momento de que se lleva la cuestión procesal dentro del juicio de amparo, las autoridades rinden sus informes justificados y entonces ahí podrían sobrevenir causales de improcedencia y entonces podría sobreseerse el juicio. Pero al final, el objeto de la suspensión atendiendo al análisis de la reforma constitucional de 2011 y sus efectos bueno, sus consecuencias ya materializadas dentro de la suspensión de los juicios de amparo, implica eso. Se vuelve una forma de garantizar los derechos humanos que pueden estar siendo violados. Y entonces, esta cuestión de la apariencia del buen derecho, del peligro de la demora, cómo puede ir trascendiendo en la esfera jurídica de las personas, es bien importante que se analice previo a la resolución. ¿Por qué? Habrá juicios de amparo que se resuelvan, si bien nos va, en 4 meses tal vez. Pero habrá juicios que, dada la complejidad que tienen, nos lleven años en resolver. Y entonces, ahí, si no se concedió una suspensión y si en verdad se estaba generando una afectación, entonces ahí vamos viendo, o sea, incluso la cuestión ponderativa de la suspensión atendiendo al principio de la apariencia del buen derecho y al peligro de la demora, implica muchos efectos. Dentro de esos efectos es que antes la suspensión, por ejemplo, no era procedente en cuestiones de omisiones. Y hoy en día, atendiendo específicamente a esta cuestión de la apariencia del buen derecho, ya existen criterios donde dice, sí, sí se puede conceder la suspensión cuando existan actos omisivos. Habrá que atender a la particularidad de cada acto omisivo, pero sí podría concederse. Y por eso decía hace rato, o sea, los efectos pueden ser incluso restitutorios. No, no sé, es que me imagino un millón de Sí, ejemplos, pero particularizaríamos en esta cuestión de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, con la cuestión del Tren Maya, ¿no? Se otorgaron suspensiones respecto de decretos o incluso respecto de resoluciones de carácter general, aún siendo resoluciones administrativas, pero esta distinción en cuando se vuelven de carácter general, esa suspensión de la que hoy ya se publicó la reforma, sí implicaba esto, o sea, sí implicaba que si no se resolvía en ese momento una suspensión, podría implicar una afectación mayor y más grave al derecho que se pretendía eh, garantizar. Y en este caso, cuestión de medio ambiente. En la cuestión del medio ambiente es una particularidad inmensa. O sea, en la cuestión del medio ambiente incluso aplica el principio de precaución desde la suspensión. O sea, aquí ya nos salimos un poquito de la cuestión de la apariencia del buen derecho y del peligro de la demora, pero particularmente en la cuestión medioambiental hay otro principio, que es el principio de precaución, que esto implica que cualquier acto que sea así, que el juez de distrito diga puede afectar el medio ambiente, lo va a suspender. Evidentemente haciendo una ponderación. Pero si ve la mínima situación que pueda generar una afectación al ambiente, como es un derecho colectivo, ya la teoría, ya la práctica, ya la jurisprudencia establecen esto. Habrá que suspenderlo, porque la afectación ya puede ser incluso irreparable. O sea, entendemos la importancia que ya se le da, por ejemplo, al medio ambiente. Tenemos derechos colectivos de naturaleza del trabajo, cuestiones agrarias, cuestiones ejidales, todo este tipo de cosas. Por eso
Si alguien tiene o quiere poner un ejemplo, creo que sería más fácil aterrizar un ejemplo que ustedes pongan, porque si ponemos así de todas las materias, no acabaríamos, nos quedaríamos aquí toda la noche y digo yo con gusto, ¿no? Pero yo creo que todos no lo harían, pero pues Eh, más al o res- menos esto es de lo que trata la suspensión ponderativa en el juicio de amparo indirecto específicamente. Eh, lo hicimos de la manera, lo tratamos de resumir y lo tratamos de hacer entendible para todos. Sé que es un tema, eh, pareciera un tema sencillo, sinceramente, es un tema un tanto complicado, no tan complicado como otros, pero sí es un tema un tanto complicado. De repente sí necesita su análisis muy técnico, pero bueno, lo intentamos hacer un poco digerible para todos ustedes y bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, pues aquí estamos a la orden y pues hasta aquí nuestra charla. Insisto, si quieren hacer comentarios, si quieren dudas, si quieren platicar otro rato, aquí estamos con la mejor disposición. Gracias, licenciado Antonio. Fíjese que toda la información, esta charla que nos está compartiendo resulta importantísima, sobre todo por los tiempos políticos que están corriendo en este momento, ¿no? Justamente la reforma de la que nos hace referencia, en donde la suspensión, por lo menos a propósito de la reforma, bueno, pues viene a tener un impacto más político que jurídico. Digo, habría que ver si en su momento va a ser atacada a través de un medio de control constitucional que podría ser posible Seguramente. en ello, ¿no? Seguramente será y seguramente tendremos Ya se estará resultados de ello aprendiendo con una acción de posterioridad. inconstitucionalidad al respecto. Exactamente. El licenciado Greg Martínez Rivera nos pide de alguna manera atender, quizá el tiempo es el que ya no nos favorece, pero nos dice que si en algún momento, o que si pudiéramos tocar la suspensión provisional y definitiva en casos de exceder por más de 2 años la prisión preventiva, por los diversos criterios al último salen con que no se ha reformado la Constitución en el artículo 19, en donde también resulta que este es un tema de ponderación, ¿no? Porque todavía existen diversos criterios donde todavía se advierte una supremacía constitucional desde el 133, pero luego después también ya se está hablando de una supremacía convencional cuando existe este choque entre tratados internacionales y la Constitución misma, donde algunos dicen, no, bueno, la Constitución sigue siendo la ley suprema, la norma fundante, si estaríamos hablando desde un positivismo, pero luego Pero, después vienen diversos criterios y jurisprudencias de la Corte Interamericana donde nos advierten lo contrario, ¿no, licenciado pero Antonio? justo ahí yo creo que es un tema respecto del cual sí hay un poco de precaución, particularmente por la naturaleza y precisamente por la cuestión política. Por eso hace rato el comentario. O sea, lo político trasciende de una manera inimaginable a la cuestión jurídica. La política pesa, en verdad pesa. ¿Y qué teníamos hace un par de meses con las reformas que se planteaban a la Constitución? O sea, el Ejecutivo de inmediato dijo, no, si ustedes me quitan mi prisión preventiva oficiosa, pues van a hacer que se genere más violencia, ¿no? O sea, una justificación política a, a una, a una cuestión inminentemente jurídica. Sin embargo, precisamente ahí es atender a la situación particular. Yo no, en esa cuestión que nos comentan, yo creo que sería más buscar el amparo específicamente, más allá de la suspensión, sino ya la resolución definitiva de un juicio de amparo. La suspensión difícilmente no la van a dar. O sea, básicamente es imposible, precisamente porque dicen, como no hay una reforma, porque opera todavía las cuestiones constitucionales formales, pues nos limitan, ¿no? O sea, los mismos juzgados y la misma corte de repente dejan de ver esta obligación que tienen atendiendo al 17 y siguen cayendo en los formalismos. Entonces, esa es la cuestión que de repente eh, es como les decía, de repente nos choquea y de repente nos genera mucha frustración, pero justo también por eso es importante empezar a ver la cuestión técnica teórica de lo que es el juicio de amparo para generar argumentos netamente válidos y que no tengan como, si nos van a decir que no, mínimo que también le estudien, ¿no? O sea, ese va a ser el punto. Por eso Sí, la importancia de ponernos a estudiar nosotros como abogados postulantes. de hecho incluso esto tiene que ver también con la suspensión ponderativa y muchísimo porque
hace no mucho también, justo en este año, después de estas sentencias de la Corte Interamericana, que incluso les haremos llegar, si ustedes nos lo permiten, a través del WhatsApp, y que ya todo el mundo pues entendemos en este momento, donde la Corte Interamericana pues advierte efectivamente una violación a derechos fundamentales, sobre todo de la presunción de inocencia cuando se trata de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y donde por ahí ya tenemos criterios también de nuestros altos tribunales, justamente del primer circuito aquí en la Ciudad de México, donde se advierte que la suspensión sobre la prisión preventiva oficiosa tiene los efectos de exigirle al juez de control nueva audiencia para que no advierta una prisión preventiva oficiosa, sino en todo caso para que escuche a las partes, para que escuche al Ministerio Público y para que escuche a la defensa y que a través de las razones que las partes le den, bueno, pues entonces él pueda decidir sobre una medida cautelar diversa, ¿no, el licenciado Antonio? Y entonces ahí también la ponderación, según yo, desde la suspensión, salvo que usted diga otra cosa y los que están aquí, porque bueno, se trata justamente de eso, de una charla, eh, pareciera que los tribunales de amparo están también intentando hacer esa ponderación entre lo que constitucionalmente tenemos desde el 19 y lo que convencionalmente tenemos desde los criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Es que técnicamente tendría que ser así, o sea, si bien es cierto, hablamos de que es una cuestión convencional, partimos de la premisa específica de que los tribunales de amparo, sean tribunales de circuito, sean jueces de distrito, tienen la obligación de hacer su control concentrado. Y entonces, si la propia Constitución nos establece la cuestión convencional, ya entra ese análisis. O sea, y más allá de la ponderación o una cuestión ponderativa dentro de la suspensión, es el análisis directo que se tendría que hacer desde la admisión de la demanda. O sea, incluso, por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones de privación de la libertad, tendría que haber pronunciamientos de oficio. Sin embargo, no los hay. Entonces, eso es bien interesante verlo. Pero desafortunadamente, no podemos cambiar el sistema en una charla, pero es divertido criticarlo, tratar de criticarlo, pero sobre todo con bases, ¿no? No solamente hablar por hablar, ¿verdad? Y no olvidarnos de que la política siempre está en medio de todo esto a Eso no lo veces, vamos a ¿no? quitar. O sea, hay que vivir y convivir con ello de repente Exacto. también, licenciado. Licenciado Juan Arturo, le escuchamos, por favor, buenas noches. Buenas noches. Ahora hablando respecto al tema de la ponderación. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, llegase a llevarse a cabo la reforma del Poder Judicial, ahí va a estar otro tema mucho más complejo respecto de la ponderación, porque, por ejemplo, ¿qué personas van a poder acudir a las elecciones para ser candidatos a- al tribunal colegiado de circuito, al juzgado de distrito, a los diferentes juzgados? O sea, ¿qué tipo de personas y qué preparación van a tener que tener? Ahora, peor aún, si es cierto de que de que se va a hacer otra constitución, o sea, ¿qué factores, qué elementos se van a tomar de las diversas tratados, de las jurisprudencias que se han hecho y de otros elementos teóricos y prácticos que se han formulado a lo largo de estos últimos 20 años para formar esta nueva constitución? Porque entonces estaríamos viendo entonces cuál va a ser el nuevo alcance de los derechos humanos respecto a este tipo de situaciones. Es muy interesante lo que refiere. Hablamos de una suposición, claro, la reforma judicial que se pretende hacer parte de muchas premisas. Hay que verlo como, evidentemente, una cuestión, de entrada es una cuestión política. De entrada es esa situación política, pero también va un poco más allá. Eh, eh, por ahí en Conciencia Social Mestiza, en algún momento hemos hablado de esos temas. Yo creo que la afectación a la sociedad se vería en un sentido específico, justo si no se especifica, y bien lo toca, qué personas podrían acceder a ese tipo de puestos. Al final son puestos, son cargos públicos que tendrá que seguir justo la naturaleza de estos y tendrá que ver la cuestión objetiva de lo que es un servidor público. Pero más allá, si nosotros buscáramos, por así decirlo, una cuestión un poco más de fondo y ver las cuestiones teóricas que podrían implicar, sobre todo el análisis
de derechos humanos que pudieran hacer otro tipo de personas, es un poco complejo. No demerito para nada al Poder Judicial, sobre todo al Poder Judicial de la Federación. Es una labor verdaderamente titánica lo que se hace. Sin embargo, sí hay cuestiones perfectibles todavía. Y sobre esas cuestiones perfectibles, justo es que deban ya obligar al Poder Judicial a atender a estos principios constitucionales, a hacer este análisis ya principalista, pero también partiendo de un objeto que sería la razón de ser de los órganos jurisdiccionales, que técnicamente es la justicia, ¿no? Entonces, nos meteríamos en una cuestión ya filosóficamente y jurídicamente hablando, sociológicamente bien compleja. Esta reforma que están pintando, yo creo que tendrá que llevar un análisis en verdad de fondo inmenso y seguramente ya lo traen, pero sí son muy interesantes las posturas que señala, pero sí hay que verlo un poquito más de fondo, creo. Es una suposición todavía, hoy en día no es real, pero a como están las cosas, muy probablemente en poco tiempo ya lo empecemos a ver más materializado, pero pues partamos de que confiemos en que no se pierda la esencia de lo que es el Poder Judicial de la Federación en el control concentrado de constitucionalidad, que es la parte que estamos viendo hoy, y esa parte que siga generando una cuestión funcional, sobre todo en el sistema jurídico. Y también, de hecho, la autonomía de los órganos jurisdiccionales que también sería un tema que podría correr hasta peligro, ¿no? O sea, la autonomía, porque incluso si se hace la reforma judicial como se dice que viene, pues entonces estaríamos eligiendo a las personas no necesariamente más preparadas para poder discernir sobre el derecho, sino en todo caso hasta las más populares, que no necesariamente son las que podrían tener este buen juicio en el ámbito jurídico, que también ahorita mismo, pues uno podría ahí cuestionar varias posiciones desde órganos jurisdiccionales, que tampoco nos vamos a meter en este momento en ello, Sí, porque justo si no, bueno, no nos dan aquí las 12 de la noche y tampoco es como que sea el objetivo. nos van Sin a dar embargo, las 12 creo de la que noche todo del lo que domingo y aquí, vamos a seguir aquí. sí, no, bueno, pero creo que esta charla nos ha dejado eh, buenos buenos elementos para seguir pensando sobre lo que es la suspensión, más allá de una figura netamente jurídica, porque por ahí dice un buen amigo y maestro que pronto tendremos también aquí en Conciencia Social, el maestro José Díaz González, donde dice, pobre del abogado que del único que sepa es de derecho, porque hoy en día derechos humanos nos está obligando a entender todo un panorama muchísimo más amplio que solamente la parte jurídica, ¿no? La parte política ya está inmersa, la parte social está inmersa, diría el maestro Gustavo, la parte antropológica también ahí va a estar, ¿no? En términos de algún tipo de argumentación jurídica, la parte moral, si lo hablamos desde Ronald Dworkin, en fin, varias aristas, y que todo tiene que ver desde la ponderación incluso en este tema, de la suspensión del acto reclamado. Maestro Antonio, de verdad queremos agradecer el tiempo, el favor de compartir ideas con nosotros desde su expertise, desde su experiencia, desde todo este análisis. La verdad es que nosotros hemos venido siguiéndolo desde hace mucho tiempo y conocemos de toda esta capacidad analítica que tiene, no solamente el momento de estudiar el derecho, sino también de aplicarlo. Aquí es donde nos damos cuenta que la parte teórica no sirve si solamente se queda desde la teoría sin la práctica, pero la parte práctica no puede ser funcional sin las bases teóricas porque se vuelve estéril. Nos convertimos meramente en los mecánicos o los robots del derecho, ¿no? Sin pensar el derecho y de lo que se trata desde conciencia social es justo eso, hacer conciencia, hacer Exacto, análisis para que podamos ser capaces incluso de criticar el derecho, ¿no? En algunos otros, y que cada quien hace desde sus posturas lo que mejor considera, pero desde conciencia social creemos que no necesitamos que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer, sino más bien que también nos diga qué tenemos que hacer, pero por qué, y además hacer un análisis sin que demeritemos el criterio de cada uno de los que aquí nos escuchan, más bien enriquecernos todos, de absolutamente todos. Y eso es lo que creemos que hoy se ha logrado, licenciado Antonio. Y la verdad es que tampoco queremos como despedirnos sin antes eh, compartir lo siguiente.
Y me permito preguntarles si es que ya se observan en la pantalla de todas y todos ustedes. Bueno, pues en este momento, a nombre de los que componemos o del grupo de Conciencia Social Mestiza, nos permitimos otorgar el presente reconocimiento al licenciado Marco Antonio Bautista Castillo por su participación como ponente en la charla en línea suspensión ponderativa del acto reclamado en el juicio de amparo que se llevó a cabo el día de hoy, 14 de junio del año del 2024, firmado por el maestro Eduardo Durán Esquivel, que es el vicepresidente de Conciencia Social, y el maestro Eduardo Daniel Quintero, un servidor que es su director académico. De verdad, maestro, le agradecemos infinitamente todas sus palabras y el que nos haya hecho pensar durante esta hora y un poquito más. Le Al pediría a contrario, todos los que se encuentran en esta sala para que podamos abrir las cámaras, perdón, los cámaras y micrófonos y poder otorgarle un fuerte aplauso a nuestro ponente, que es lo que siempre habíamos hecho en Conciencia Social y que hoy retomamos. Y entonces les felicitamos y les pido nuevamente que le demos un fuerte aplauso al maestro Marco Antonio Bautista. Felicidades, maestro. muchas gracias y de antemano el agradecimiento por el espacio. Y bueno, Y no bueno, queremos no queremos despedirnos. despedirnos. Y felicidades por la excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Un favor, podemos cerrar el micrófono un momentito y no queremos despedirnos de esta charla sin antes eh, invitarlos a nuestros siguientes eventos. Nuestro siguiente evento tendrá verificativo el 21 de junio del 2024, donde el maestro José Díaz González va a trabajar con cada uno de nosotros un taller, que es un taller maravilloso, porque casi incluso no se toca dentro de las aulas de derecho, dentro de las asociaciones o dentro de estos grupos de trabajo, que es cómo debatir una orden de cateo. Regularmente pensamos que la orden de cateo solamente se ejecuta y ya, pero hay toda una audiencia donde se puede debatir algunos elementos que resultan importantes y bueno, qué mejor que la parte práctica y este carisma que tiene el maestro José Díaz para poder compartirlo. Así es que quedan todas invitadas e invitados a este taller. Y luego después también tendríamos, si los queremos invitar el día 2 de julio, vamos a tener una conferencia por parte de un órgano jurisdiccional desde Guatemala. Esto está importantísimo, está interesantísimo, porque sería trabajar un derecho comparado de algún modo, porque el órgano jurisdiccional, la maestra Verónica de León, nos va a hablar sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio como un elemento fundamental de la construcción de la teoría del caso o del desarrollo de la teoría del caso. Es decir, la teoría del caso en conjunto y el interrogatorio y el interrogatorio como un elemento fundamental de esta figura. Así es que este evento es totalmente gratuito. Los invitamos también a que nos acompañen. Por supuesto, nos daría muchísimo gusto contar con su presencia. Estamos a sus órdenes vía WhatsApp. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Aquí vemos 19 mensajitos y vamos a leerlos antes rapidísimamente antes de que se vayan. Licenciada Erika, sería bueno que nos mandaran la información sobre WhatsApp. Por supuesto, cuente con ello. Una consulta, la sesión fue grabada y de ser así posible nos los puede compartir. Por supuesto que fue grabada porque creemos que estos temas deben de ser como escuchados y volver a escucharlos para hacer análisis sobre ellos. El licenciado Greg dice felicidades y gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenos puntos de ponencia y nos deja con ganas de más. De hecho, estamos ahorita como pensando durante la charla que sería padrísimo hablar como de ponderación y de proporcionalidad para, ¿no? Culminar con esta plática, pero ya a nivel de argumentación jurídica. eh, Puede comprender la información de una manera muy sencilla. Sí, bueno, el licenciado Antonio tiene una facilidad como para poder hacer entendible lo que resulta complejo, porque este es un tema complejo en realidad. Licenciada Vanessa dice felicidades, muchas gracias por ampliar nuestros conocimientos. El licenciado Alan, licenciada Verónica, gracias, muchas felicidades. Licenciada Nayeli, felicidades, muchísimas gracias por la transmisión. Licenciado Luis Enrique, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Licenciada Dolores, Dolores Amador, aquí estamos con la información. Vía WhatsApp les van a hacer llegada la información. Eh, Gracias desde Veracruz. Bueno, padrísimo, padrísimo que estamos llegando a otros lugares desde Nuevo León. Hombre, padrísimo. Esperemos que el calor sea benevolente con ustedes desde allá.
En fin, gracias a todas y todos ustedes por estar nuevamente con Conciencia Social. Estamos para compartir ideas y creo que logramos regresar con un pie derecho el día de hoy. Gracias a todos y nos despedimos de parte del equipo de Conciencia Social, el maestro Gustavo Durán, que lo está escuchando, la maestra Karina Moreno y un servidor Eduardo Quintero. Quedamos a sus órdenes. Pasen excelente noche. Luego. Hasta luego. Gracias.